¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver lo que es la semana 9, básicamente, del curso de fisiopatología. Entonces, empecemos con los temas que vamos a ver hoy, que van a ser lo que es anemia y trastornos de la coagulación. Para empezar con anemia, esta pues básicamente va a ser una condición patológica donde la persona va a estar con un nivel disminuido o un nivel anormalmente disminuido de la concentración de la hemoglobina en la sangre. Eso va a ser independientemente del hematocrito que tenga, ¿ok? Entonces, esto es porque la hemoglobina es el principal responsable del transporte de oxígeno y su deficiencia compromete también la oxigenación tisular. Entonces, si nosotros tenemos anemia, vamos a tener comprometido la oxigenación de nuestros tejidos. Esto va a generar que nosotros tengamos hipoxia. Entonces, frente a este efecto, frente a la hipoxia, lo que nosotros tenemos es que nuestro organismo va a activar ciertos mecanismos compensadores, ¿ok? Como por ejemplo, tenemos que va a aumentar el gasto cardíaco, va a redistribuir el flujo sanguíneo, es decir, que va a empezar a enviar más sangre o la cantidad de sangre que tengamos va a priorizarla a enviar a órganos vitales, como por ejemplo al corazón y al cerebro, que es muy importante que estén correctamente irrigados para que no fallen. También va a aumentar la producción de eritropoyetina para poder producir o incrementar la producción de eritrocitos. Y por último, tiene alteraciones metabólicas también, porque el cuerpo va a incrementar la glicólisis o glucólisis, pero de tipo anaerobia, ya que estamos con falta de oxígeno. Esto lo hace para igual generar el ATP que nosotros necesitamos, pero ya de una forma sin utilizar el suficiente oxígeno que tenemos, ¿no? Por eso lo hace una glicólisis anaerobia. Entonces, esos son los mecanismos, pero para iniciar bien hay que ver cuál es la clasificación de la anemia, básicamente. Y podemos decir que la anemia puede clasificarse tanto por su morfología como por su mecanismo fisiopatológico y también por su etiología, o sea, cuáles son las causas por las que me puede dar anemia. Pero en esta clase nos vamos a enfocar en lo que es la clasificación por morfología. ¿Ok? Lo que tenemos es el volumen corpuscular medio o también lo encontramos como BCM, ¿ok? Como lo vemos acá, BCM. ¿Ya? Esta clasificación, o básicamente el BCM, es un parámetro que vamos a encontrar en el hemograma que va a evaluar ¿qué cosa? Va a evaluar tamaño. ¿Ok? Evalúa tamaño, el tamaño promedio de los eritrocitos. Sus valores de referencia son de 80 a 100. ¿Ok? Entre 80 a 100 tengo un volumen corpuscular medio normal, o sea, de tipo una célula normocítica. Entonces, esos son mis valores extremos o mis valores estándar. Si yo me voy para abajo del 80, o sea, me voy en menos de 80 femtolitros, por si acaso, eso significa la FL, femtolitros, litros. Entonces, cuando yo me voy por debajo de los 80, voy a decir que esto es microcítico, micro de pequeño, ¿ya? Normocítico. Pero si yo me voy en el extremo superior y me paso los 100, más de 100, se le llama macro de grande, macrocítico. ¿Se dan cuenta? Vemos también ahí un poco de diferencias en cuanto a los tamaños, claramente, que son mucho más grandes. Vemos también diferencias en cuanto al color. Si se dan cuenta, los microcíticos son pálidos, ¿ok? Los normocíticos son normales. El color normal del eritrocito es que sea un rojo más intenso al nivel de los bordes y en el centro sea un poco más pálido, ¿ok? Eso es lo normal. En cambio, los macrocíticos a veces también pueden ser más coloridos, ¿ok? Acá también vemos un ejemplo de en qué casos podemos ver este tipo de cambio en la morfología, por ejemplo, microcíticos en deficiencia de hierro, o sea, en anemia ferropénica. También en talasemias. El caso de normocítico,
Cuando tengo anemia, pero en un frotis yo veo mi glóbulo rojo de buen tamaño, buen color, buena forma, se puede deber a que tengo anemia por pérdidas. Por ejemplo, un sangrado. O sea, si yo me atropello un carro y empieza a botar sangre, en el momento de que me saquen mi hemoglobina va a salir baja, claramente. Y esto va a ser una anemia, pero por pérdida de sangre, ¿no? Porque no va a haber ninguna mutación, ningún cambio morfológico en mi glóbulo rojo, simplemente que estoy perdiéndolos. Por eso van a encontrar pocos. También otra cosa sería anemia hemolítica. En este caso es que los glóbulos rojos van a romperse o van a morir. Va a ocurrir lo que es la hemólisis del glóbulo rojo. Entonces esto va a hacer que no duren mucho. Así que lo normal es que duren 120 días. También les digo acá como dato. Van a durar menos, entonces por eso vamos a encontrar anemia. En casos de enfermedad crónica también es muy común que ustedes escuchen que una anemia normo-normo, o sea, normocítica, normocrómica, esté relacionada con lo que es una enfermedad crónica. Luego pasando a lo que son los macrocíticos, vamos a ver que acá tenemos el tipo de anemia megaloblástica y la no megaloblástica, que ahorita más adelante vamos a ver también más específico sobre esto. ¿Ok? Eso sería entonces en cuanto a su clasificación por el volumen corpuscular, o sea, por su tamaño. Acá abajo vamos a ver algo interesante, que van a ser los frotis de cada uno de estos tipos. A ver, un frotis normal vamos a encontrar así, ¿ok? Vamos a encontrar, aquí tenemos a mi glóbulo rojo, por ahorita, glóbulo rojo, ¿ya? Entonces, ¿cómo va a estar mi glóbulo rojo? Por lo que yo lo veo tamaño normal, forma regular, de forma regular también. Y mi color también. Ahí no se ve mucho, pero como les digo, normalmente es un poco más pálido en el centro y en los bordes un poco más intenso. Entonces el color también lo vamos a encontrar normal, o sea, todo. Vamos a hacer normocrómicos, así se le llama. Entonces, así vamos a ver un frotis normal. Y quizás podríamos agregarle acá un poquito más de células, como para que no se vea anemia, ¿no? Entonces, acá, aquí, ya. Entonces así, rellenito de células, es como lo vamos a ver en una persona sana, sin anemia. En el caso de que ya tenga una anemia, pero de tipo macrocítica, o sea, con glóbulos rojos grandes, acá los podemos ver, por ejemplo, glóbulos rojos bien grandes. Ese es uno quizá de tamaño normal. No significa de que todos van a ser grandes, por si acaso. ¿Ya? Entonces, acá podemos encontrar algunos de tamaño normal, pero otros muy grandes, otros muy grandes. La cosa es que predominen los que son bastante grandes. Entonces, eritrocito de mayor tamaño, ¿ok? Voy a colocar acá, eritrocito grande. Luego evaluamos el color. Normalmente cuando son macrocíticos pueden estar quizás un poco más hipercrómicos, pero también es muy común verlos normocrómicos. O sea, color normal. Luego vamos a ver lo que es la forma del eritrocito, perdón. A ver, nosotros tenemos, por ejemplo, ya, este de acá. Este tiene buena forma, ¿verdad? Pero de ahí encontramos este que está señalado en el medio. Ese también es un eritrocito, pero parece desinflado, ¿verdad? Este parece no sé, un kiss, esos dulcecitos, también parece un triángulo. O este de acá tiene forma de gotita, ¿se dan cuenta? Entonces vamos a encontrar lo que es diferentes formas, variación en las formas del eritrocito. Y a esto lo vamos a llamar poikilocitosis. ¿Ok? Poikilocitosis, forma diferente, diferentes formas. Y por último, el tamaño. Como les dije, no voy a encontrar solo puros glóbulos rojos grandes. Puedo encontrar grandes,
como estos. Puedo encontrar tamaños normales, más o menos medianos. Puedo encontrar tamaños más chiquitos. Entonces va a haber una variación total también en lo que es su tamaño. Y a esto le voy a llamar anisocitosis. ¿Ok? Esto es tamaño. Otra cosa que podemos encontrar es esta imagen que les coloqué acá. A estos amiguitos de acá. Estos, si se dan cuenta, son un poco diferentes a los glóbulos rojos. En cuanto a su forma se pueden parecer, pero tienen algo característico y es este puntito de acá. Un puntito. Estas formas ovaladas, circuladas, con este puntito y un centro un poco pálido, son los famosos cuerpos de Howell-Jolly. ¿Ok? Entonces, todo eso es lo que vamos a encontrar nosotros característico a nivel de un frotis macrocítico. Anisocitosis, poiquilocitosis, eritrocitos grandes y cuerpos de Howell-Jolly. Sobre todo esto incluso se los van a poner seguro en el examen, donde encontramos cuerpos de Howell-Jolly en un frotis macrocítico o en una anemia macrocítica. Ahora, microcítico. En cuanto a los microcíticos, vamos a encontrar que ya, o sea, comparen la diferencia. No es tanto por el acercamiento, sino es porque también el tamaño varía bastante. Entre el macrocítico y el microcítico, vean el tamaño. Acá vamos a ver eritrocitos pequeños. Por eso es micro, ¿ok? Entonces, eritrocitos de menor tamaño. También, ¿qué cosa vamos a ver? Si se dan cuenta, vemos prácticamente que el glóbulo rojo está un poco raro. O sea, por ejemplo, comparando con el normocítico, y que es, este se supone que es normocrómico también, el de la derecha. Se supone que tiene color normal, ¿ok? Y si comparamos el color de este, que se dan cuenta que está, es verdad, tiene un poco de palidez adentro y ven, está bien intenso en el exterior. Pero este un poco más y ya tiene un hueco. O sea, en el interior prácticamente lo veo blanco. Ya, entonces a este le falta color a este eritrocito. Por eso se le llama que este es un eritrocito hipocrómico. O sea, poco color. Y otra cosa es que también, igual que en el macrocítico, voy a encontrar anisocitosis más poiquilocitosis. ¿Ok? Poiquilocitosis. En ambos voy a encontrar eso. Recuerden, como les dije, macrocíticos, podemos verlo en anemia megaloblástica, microcíticos, en lo que es anemia ferropénica, por ejemplo, que es la más común por deficiencia de hierro, vemos ahí los glóbulos rojos chiquititos. Y por último, ya en el caso de la normocítica, nosotros lo que vamos a ver es que prácticamente va a ser como un frotis normal. Entonces vamos a poner acá, es como un frotis normal, o sea, como un frotis de alguien sano, pero menos glóbulos rojos. Eso es lo que le va a caracterizar. No lo vamos a ver así súper lleno como un frotis normal, que está lleno de glóbulos rojos, porque demuestra que nuestra hemoglobina está normal, está bien, sino que vamos a encontrar poquitos en toda nuestra sangre. ¿Ok? Esto, como le digo, en enfermedad crónica, en anemia hemolítica, por ejemplo. Entonces, pasando, ya vamos a ver más a fondo lo que es la anemia macrocítica. ¿De acuerdo? Macrocítica mayor de 100 fentolitros. La anemia macrocítica es básicamente un trastorno caracterizado por el aumento del volumen corporal medio, más de 100 fentolitros. Esto me va a indicar que perdón, esto me indica que los eritrocitos son más grandes de lo normal, ¿ok? Y vamos a tener
a una clasificación de mi anemia macrocítica. Vamos a tener que puede ser megaloblástica o no megaloblástica. Acá les coloqué el cuadrito para que no se olviden. Entonces, la megaloblástica va a ser por un defecto en la síntesis del ADN, generalmente por la deficiencia de ¿qué? De vitamina B12 o folatos. Esta es la causa principal de la de tipo megaloblástica. Por otro lado, la no megaloblástica se produce por otras causas, como por ejemplo hepatopatías, alcoholismo, incluso hasta el hipotiroidismo. ¿Ok? Entonces son causas totalmente diferentes. También estas son algunas características que podemos encontrar en el frotis. Por ejemplo, en la megaloblástica los macrocitos son un poco ovalados. Ya no tienen tanta forma circular, sino son más ovalados. Mientras que en la no megaloblástica sí los vamos a encontrar redonditos. Y también vamos a ver cambios en los neutrófilos. En este caso, en la megaloblástica vamos a encontrar neutrófilos que van a estar un poco grandes. A ver, imaginemos que este es un neutrófilo normal, es que el neutrófilo esté así como que, más o menos tiene algo así, como con unas cositas así, y están segmentados, ¿ok? Pero en este caso vamos a estar como que súper hiper segmentados. Vamos a encontrar así, ¿ok? Mientras que en la no megaloblástica no van a estar hipersegmentados. Entonces, ahora vamos a ver la parte más importante de la anemia macrocítica, que básicamente más se corresponde con lo que es la anemia megaloblástica, porque vamos a hablar del metabolismo de la vitamina B12 y del ácido fólico, ¿ok? Y estos dos componentes, como les digo, tienen todo que ver con la megaloblástica. La no megaloblástica no, ¿ok? Entonces vamos a ver el metabolismo de la vitamina B12, que es muy importante que lo tengan en cuenta y que sobre todo se sepan los factores que les voy a mencionar cada uno, o sea, para qué funciona cada uno de esos. Por ejemplo, a ver, el proceso de absorción de la vitamina B12 va a comenzar vamos a dibujar acá una boquita, ¿ok? Va a comenzar desde la boca porque va a empezar con el consumo de alimentos de origen animal. ¿Ok? Nosotros vamos a consumir alimentos con carga de vitamina B12. ¿Y qué es lo que va a pasar? Acá, por ejemplo, dietary intake, lo que nosotros consumimos. Entonces, esta vitamina B12 va a pasar, va a pasar y se va a detener a este nivel, a nivel del estómago. A nivel del estómago, lo que va a pasar es que esta vitamina B12 se va a unir con la aptocorrina, ¿ok? Y es lo que vemos acá. Vemos acá, la vitamina B12 va a ser esquematizada con es una pildorita, con una pildorita roja, ¿ok? Esta va a ser la vitamina B12 y la aptocorrina como otra pildorita pero rosada. Entonces aquí vemos que se va a unir B12 con la aptocorrina. ¿Y qué es la aptocorrina? Es una proteína de transporte, ¿ok? Proteína de transporte. Posteriormente va a seguir bajando, va a bajar, va a bajar, va a bajar este compuesto y va a llegar al nivel del duodeno, ¿ok? Una vez que llega al nivel del duodeno, va a aparecer otro factor, que es la tripsina. La tripsina pancreática, o sea, producida por el páncreas, va a separar a mi vitamina B12 de la aptocorrina. Entonces, acá no sale mucho, pero bueno, vamos a escribirlo acá. Entonces, de aquí a nivel del duodeno, ¿qué es lo que va a pasar? Mi vitamina B12 más la aptocorrina. Aquí va a venir alguien a separarlos. Este alguien es la tripsina. Pues la tripsina dice, no, ustedes no van a estar juntos y los separa.
¿ok? Entonces, una vez que se separa, permite que la vitamina B12 se pueda unir a otro factor. Y en este caso es que se una al factor intrínseco. Acá el factor intrínseco va a ser esta bolita, ¿ok? Factor intrínseco. Entonces, una vez que ya se separó de la aptocorrina, está libre para poder unirse con el factor intrínseco. Entonces ya acá vemos que ya está unido. Entonces acá ya tenemos lo que es vitamina B12 más factor intrínseco. Este factor intrínseco, ¿de dónde va a aparecer? Va a ser secretado por, acá nos menciona, va a ser secretado por las células parietales del estómago, ¿ok? Entonces, una vez que tenemos este complejo vitamina B12 factor intrínseco, va a ser absorbido. ¿En dónde? A nivel del íleon terminal. Aquí va a ser absorbido por los enterocitos. A nivel de los enterocitos. Y una vez que llega a la circulación ya sanguínea, la vitamina B12 se va a unir a otro factor. Este factor se llama transcobalamina. Como vemos acá, una vez en los vasos, se va a unir a otro factor llamado transcobalamina. O sea, tenemos vitamina B12 más transcobalamina tipo 2. Y la transcobalamina también es una proteína que lo ayuda a esta vitamina B12 a que pueda transportarse hacia diferentes órganos y a otros tejidos. Entonces, ya que hemos visto cuál es el metabolismo de la vitamina B12, nosotros vamos a poder ver qué es lo que pasa o cuáles son las causas de que nos dé una deficiencia de vitamina B12. ¿Ok? Entonces, estas causas pueden ser alteraciones en la absorción, o sea, estoy absorbiendo mal, alteraciones en el metabolismo de todo esto que acabamos de ver, o por depresión de depósitos hepáticos. Cuando hablamos de alteraciones en la absorción, nos podemos referir que, por ejemplo, el paciente, imagínense, puede tener gastrectomía, o sea, le quitaron el estómago, o puede tener atrofia gástrica en caso de tener gastritis atrófica. Esto hace que el estómago pierda células parietales y las células parietales que producían el factor intrínseco. Entonces, si tengo gastrectomía o atrofia gástrica, voy a tener poco factor intrínseco. Entonces, no se va a poder unir y poder formar este complejo y poder llevar todo esto al ilion terminal y ser absorbido, ¿no? Entonces va a haber un problema de absorción. En el caso de insuficiencia pancreática también. En este caso hay una falta de ¿qué? De tripsina. Porque ¿quién producía la tripsina? El páncreas. Entonces, si el páncreas está insuficiente, no va a producir suficiente tripsina. Entonces, no se va a poder separar la vitamina B12 de la aptocorrina, ¿no? Entonces, se dan cuenta, vamos viendo cuáles son como que los factores que van afectando cada uno de los componentes que hemos visto en todo su metabolismo de la B12, ¿no? También en la resección o enfermedad ilial. Si yo saco el ilio, que es donde se absorbe, básicamente, yo les dije, en el ilio terminal se absorbe la vitamina B12. Si yo saco el ilio, me va a haber un menor sitio de absorción de la vitamina. Y por último, el sobrecrecimiento bacteriano. Eh, ¿Por qué? Porque hay una competencia con la flora intestinal por la vitamina B12, ¿ok? En el caso de la alteración del metabolismo puede ser por fármacos. Hay algunos fármacos que interfieren directamente con la absorción o directamente con el metabolismo de la B12, ¿no? Entonces acá también podría generar por fármacos. Luego tenemos lo que es también, seguimos con, no, ya sería dentro de la macrocítica que hemos visto, habían dos, que era la megaloblástica y la no megaloblástica. Ahora básicamente hemos visto de la megaloblástica, ¿no? Pero ahora nos falta ver un poco más. Con respecto ya específicamente a la megaloblástica, esta va a ser, como yo les dije, debido a una síntesis defectuosa del ADN por deficiencia de vitamina B12 o del ácido fólico. Y ustedes se preguntarán cuál es cuál es la relación, perdón, entre el ADN o la formación, la síntesis del ADN y mi vitamina B12, o sea, ¿qué tienen que ver? Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿ok?
Entonces, la etiología básicamente de la anemia megaloblástica es que puede ser por deficiencia de cobalamina o anomalías en su metabolismo. Cobalamina es lo que se le llama también vitamina B12. O deficiencias en el folato o anomalías en su metabolismo, o fármacos antifolatos como por ejemplo el metrotexate en los pacientes con artritis. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las funciones biológicas de lo que es la vitamina B12 y el ácido fólico? ¿Para qué es que yo lo uso? Vamos a ver este cuadrito. Que en verdad sí es un poco confuso los nombres, ¿ok? Como para que lo tengan ahí en cuenta nada más. Y acá les he puesto los puntos principales o básicamente de explicación, claro, con los puntos más importantes, como para que no se rayen y los tengan ahí presentes. Entonces lo que va a pasar es que el ácido fólico, también conocido como folato, va a ser convertido en el cuerpo, dentro del organismo a una forma activa. Esta forma activa se llama tetrahidrofolato. ¿Ok? Aquí está. Entonces, esta de acá vamos a poner que es la forma activa del folato. Esto va a pasar a raíz o claro, a consecuencia de varias reacciones enzimáticas. Entonces, el tetrahidrofolato va a actuar como un transportador de grupos de carbono. Estos grupos de carbono son necesarios para que yo pueda hacer un correcto síntesis del ADN. ¿Ok? Unos grupos de carbono más importantes en este caso es el grupo metileno, o sea, el grupo metil. Por eso, el tetrahidrofolato puede recibir grupos metilenos y en este caso va a recibir un grupo metileno ¿de quién? De la serina. Entonces tenemos aquí el tetrahidrofolato junto con la serina. Vamos acá. Se juntan y la serina le da su grupo metileno al tetrahidrofolato y se convierte ¿en qué? En metilen tetrahidrofolato. Ok, vamos a escribirlo acá. Tetrahidro. Es un nombre soso. Ok, se convierte en metilén tetrahidrofolato. También, por otro lado, por ejemplo, cuando la serina le da su grupo metileno al tetrahidrofolato, esta serina se va a convertir en glicina, ¿ya? Y se va por otro lado. Ya no nos importa la serina. Entonces nos quedamos con metilén tetrahidrofolato. Entonces, este de acá le va a dar un grupo metilo al uracilo, ¿ok? No encontré una imagen que esté específicamente lo que dice acá, o la explicación fisiológica, pero vamos a guiarnos de esto, ¿ya? Entonces, este de acá, el metil, va a transferir su grupo metilo al uracilo, ¿ok? Entonces acá vamos a poner grupo metil aquí al uracilo. Esto va a formar un DAMP, es lo que vemos acá. ¿Y qué es un DAMP? Es la desoxiuridina monofosfato. ¿Ok? Desoxiuridina monofosfato. Posteriormente, la enzima timidilato sintetasa, esta de acá, ¿qué es lo que va a hacer? Va a convertir este de acá, este DAMP, en un DTMP. ¿Ok? Entonces va a convertirlo en esto, tal como lo vemos acá. Esto sí está igualito en el gráfico. ¿Ok? Entonces, el timidilato sintetasa actúa para que pase de DAMP a DTMP. ¿Ok? Esta DTMP va a ser incorporada a la cadena de ADN en el proceso de replicación celular. ¿Ok? Entonces, básicamente eso sería cómo es que de esto
de la vitamina B12 y todo eso del tetrahidrofolato, básicamente es del folato, cómo es que ayuda al ADN, ¿ok? Entonces, hay que recordar también una cosita acá, sitio de atrapamiento. Lo que va a pasar es que el metilén tetrahidrofolato se va a convertir en metil tetrahidrofolato. Este compuesto, el metil tetrahidrofolato, o también lo pueden encontrar como MTHF, em, va a quedar atrapado aquí en el sistema de atrapamiento o trampa de folatos para usarlo en una posterior reacción. Pero para que yo pueda liberarlo, o sea, que para que yo pueda empezar una nueva reacción con el folato, dándole el grupo metil y todo eso, necesito de vitamina B12. ¿Y cómo es que funciona la vitamina B12 aquí? Yo voy a tener acá a mi metilcobalamina, ¿ok? Metilcobalamina. ¿Qué cosa es esto? Es la forma activa de la vitamina B12, ¿ok? Esta de acá va a aceptar el grupo metilo del metil tetrahidrofolato, este de acá, entonces le va a dar un grupo metilo. Lo acepta y esto va a generar que libere al tetrahidrofolato. ¿Se dan cuenta? Acá tenemos un metil tetrahidrofolato. Si yo le quito el metil porque se lo doy a la metilcobalamina, ya le quitamos el metil y me queda solamente tetrahidrofolato. Y este tetrahidrofolato, ¿dónde lo usamos? Acá. Y volvemos a empezar. Podemos volver a empezar un ciclo para formar ADN. ¿Ok? Por otro lado, la metilcobalamina va a transferir este grupo metilo a otro lado. No se lo va a quedar, se lo va a dar a la homocisteína. Es acá también grupo metilo. Se lo da a la homocisteína y la convierte en metionina. Esta metionina se va a convertir en S-adenosilmetionina. ¿Y cuál es la función o para qué es que yo he llegado hasta esta S-adenosilmetionina? Porque esta es una molécula clave ¿en dónde? En la mielinización de los nervios. Entonces, es por esto que si yo tengo deficiencia de mi vitamina B12, también voy a ver síntomas como neuropatías, por ejemplo, ¿no? Entonces, para eso es muy importante. Entonces, espero que hayan entendido muy bien el cuadrito, o bueno, el gráfico, porque en verdad no hay imágenes que sean exactas que diga todo lo que les estoy mencionando. Aquí más o menos se menciona, ¿no? Por un poquito la metionina, la homocisteína, pero no todo. O sea, acá ya está todo bien clarito y bien explicado. Y acá es como una versión más cortita de lo que les he dicho, ¿no? Entonces, seguimos. Ahora que ya vemos cuál es la función de la metilcobalamina, de la homocisteína, dónde actúa, del folato, etcétera, cuando nosotros tenemos un paciente con sospecha de anemia megaloblástica, para diferenciar si es que mi paciente tiene déficit de vitamina B12 o déficit de folato, debo evaluar sus concentraciones séricas, ¿verdad? O sea, no puedo decir, tiene megaloblástica, tiene déficit de los dos. No, necesito saber cuál es el déficit que tiene mi paciente. Si tiene niveles bajos de folato, ¿cuáles pueden ser las causas? Quizás mi paciente no está comiendo adecuadamente, quizás es vegetariano,
no toma suplementos o come mucha comida chatarra, entonces no tiene un suficiente, no ingiere suficiente folato. También puede ser que tenga condición de alcoholismo. El alcoholismo afecta a la absorción y al almacenamiento del folato. Déficit también de vitamina C, cítricos. ¿Por qué? Porque la vitamina C disminuida va a interferir también en la absorción de lo que es el folato. Otra causa de nivel bajo de folato. Puede ser que no es que estemos comiendo poco folato o no es que estemos ingiriendo poco ácido fólico, sino que puede ser que mis necesidades están aumentando. ¿Y qué es lo más común que hemos visto toda la vida? Este, ¿En qué pacientes siempre ustedes han escuchado que se les recomienda tomar ácido fólico? ¿Se acuerdan? En las embarazadas. Ajá, claro. Entonces, ese es un ejemplo claro cuando también podemos tener deficiencia de ácido fólico, pero en este caso por aumento de necesidad en el embarazo o en pacientes que están en crecimiento. También pacientes que pueden tener hipertiroidismo, porque en el hipertiroidismo, como les expliqué en la clase pasada, el metabolismo se va a hacer súper rápido. Entonces, voy a necesitar más folato. También otro caso es cuando se disminuye su absorción, ¿ok? Puede ser en caso de síndrome de malabsorción intestinal o también incluso otros fármacos que afectan directamente a su absorción de folatos. En cuanto al nivel bajo de cobalamina, lo que vamos a ver es utilizar el test de Schilling en el paciente. Este test de Schilling nosotros lo vamos a ver acá. ¿Ok? Aquí, ¿para qué lo utilizamos básicamente? Para determinar cuál es la causa. ¿Ok? Aquí, como vemos en niveles de folato, teníamos acá diferentes causas. Pero aquí, la cobalamina, lo vamos a evaluar de esta forma. El test de Schilling vamos a decir como que tiene tres pasos básicamente, porque normalmente se llega hasta los tres pasos nada más. Y les digo que actualmente el test de Schilling ya no se utiliza, pero para fines prácticos o fines de clase como que sí los menciona y sí, por ahí como que sí lo sepan o lo tengan presente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que nosotros vamos a hacer va a ser administrar vitamina B12 radiomarcada por vía oral. O sea, yo le doy a mi paciente vitamina B12 y voy a medirla en su orina, ¿ok? Voy a medir cómo la va a estar excretando en la orina. Entonces, esto es lo que va a pasar. Si la excreción es baja, me indica un problema de absorción. ¿Ok? Pues paso 1. Vitamina B12 más, no, vitamina B12 nada más por vía oral. Esto no. Es simplemente vitamina B12 por vía oral. Entonces, evalúo su orina. ¿Cómo veo la orina? ¿Excreción baja? Sí. Entonces, ¿qué me indica esto? Que mi paciente puede tener su causa probable de déficit de vitamina B12 es porque está ingiriendo muy poca vitamina B12. Si la excreción, no, perdón, si es que ya, entonces yo determino, ok, sí hay un problema de absorción de vitamina B12, pero si es que no, o sea, si la excreción no es baja, lo que yo voy a hacer es pasar al paso 2. Ok, no fue mi primera opción. Entonces, el paso 2 es vitamina B12 bioral más factor intrínseco. Entonces aquí ya le doy factor intrínseco. Ese test de Schilling 2 le llaman a veces, ¿no? Entonces, la excreción de B12 radiomarcada es mayor al 10% en la orina. Sí, esto me puede indicar que mi paciente tiene una anemia perniciosa. ¿Ok? Anemia perniciosa, ¿por qué? Porque si yo le estoy dando el factor intrínseco y se está como que normalizando, es porque me falta factor intrínseco. Y este factor intrínseco pues tenía que ver también con el páncreas, tenía que ver con ¿qué? Tiene que ver con el páncreas, con el nivel del estómago también.
porque las células parietales no estaban produciendo correctamente. Entonces, por eso estaba viendo el déficit de factor intrínseco. Esto puede verse, por ejemplo, en gastritis, gastrectomías, personas sin estómago. Entonces, estas personas pueden tener anemia perniciosa y por eso puede ser que esté generando su anemia de tipo megaloblástica. Entonces, se llegó ya aquí hasta el paso 2, ¿ok? En caso la excreción de orina, la excreción de vitamina B12 no sea mayor a 10% en la orina, paso a la tercera opción. En este caso, ahora utilizo vitamina B12 vía oral, ¿más qué? Más antibióticos. Eso sería el test de Chilling 3. Si la excreción en la orina ahora sí es mayor del 10%, ¿qué me indica? Que mi paciente está teniendo sobrecrecimiento bacteriano. ¿Por qué? Porque las bacterias, como les dije, intestinales van a competir con la vitamina B por la vitamina B12. ¿Ya? Entonces, claro, normalmente se llega hasta aquí. Ya igual, si quieren continuar, sería si es que la excreción sí ya no es mayor de 10% en la orina, ya lo siguiente vendría a ser utilizar enzimas pancreáticas. Si es positiva la respuesta, me indica un déficit pancreático, ¿ok? Y si no, ya puedo pensar en otras causas, por ejemplo, la enfermedad de Crohn, que es muy común. Quizás también tengo recesión del ilion, por ejemplo, no tiene el ilion terminal, que es donde se absorbe todo, o insuficiencia pancreática igual, ¿no? Entonces ya ahí veo ya otras causas, ¿no? Entonces, acá está un cuadrito donde pueden ver claramente cuáles son cada uno de los pasos que se le da en cada uno de los test de Chile en el 1, 2, 3, 4, para que lo tengan presente, y cuáles son las causas probables en cada uno de los tipos. O sea, probablemente les pregunten eso también. Y por último, las características clínicas y cómo sería el diagnóstico entonces en mi paciente. La clínica, por la deficiencia de folato o deficiencia de cobalamina, o sea, la vitamina B12, el paciente generalmente, igual que en todas, básicamente sí, igual que en todas las anemias, puede tener fatiga, puede estar débil, puede estar pálido, que eso es lo más común. Otra cosa que puede ser característica, pero no es exclusiva, eso no se confunda, no es exclusiva de la anemia megaloblástica, es esto, la glositis. ¿Ok? La glositis es cuando tu lengua está roja, está dolorosa, está inflamada, la podemos ver lisa, ¿no? No vemos ahí las papilas, los puntitos que vemos normalmente en la lengua, ¿no? Entonces vamos a verla lisa. Otra cosa llamativa puede ser una neuropatía. Pero, ¿qué nos dice la neuropatía? ¿Qué es déficit? A ver, según lo que les expliqué, que el folato tiene que ver con una cosa y la vitamina B12 tiene que ver con otra cosa. ¿Ya? Bueno, acá. ¿Se acuerdan? Folato iba para acá y la vitamina B12 iba para acá. Entonces, si yo encuentro un paciente con neuropatía, o sea, daño nervioso, ¿deficiencia de qué tendría? ¿Vitamina B12 o folato? ¿O ácido fólico? ¿Qué creen? ¿Ácido fólico? No, casi. No, porque el ácido fólico era básicamente para la producción o síntesis del ADN, mientras que la vitamina B12 se encargaba de la mielinización de los nervios. Entonces, si yo tengo neuropatía diabética en mi paciente y tiene anemia megaloblástica, yo puedo decir, ah, ok, neuropatía yo no lo veo en déficit de ácido fólico, lo veo en deficiencia de vitamina B12. Entonces, eso también puede ser una clínica que me puede indicar de dónde viene este déficit. Otra cosa es que también podemos ver acá queilosis, que es esta como heridita en la boca, diarreas, estreñimientos también. Entonces, para yo hacer el diagnóstico, voy a ver con la acumulación de homocisteína
y de ácido metilmalónico en la orina. Si yo encuentro homocistinuria, o sea, homocisteína a nivel de la orina, voy a ver que hay una alteración en la conversión de la homocisteína en metionina. Y eso es lo que estamos viendo acá. Entonces va a haber un error aquí, a ese nivel. Y de esto depende ¿qué? La vitamina B12. Acá podemos decir como que hay un error en la vitamina B12. Luego tenemos el caso de la aciduria metilmalónica. Esta me puede indicar que hay una disfunción en la conversión metilmalónica-CoA en succinil-CoA. ¿Ok? Luego pasamos a lo que es anemia perniciosa. La anemia perniciosa, que es, ya les expliqué más o menos cómo es aquí lo que estábamos viendo, ¿no? Pero básicamente es una autohipersensibilidad que va a estar mediada por células tipo 4. Aquí van a activarse lo que son las células citotóxicas y autoanticuerpos. Estas citotóxicas van a provocar daño en las células parietales del estómago, ¿ok? Y estas son responsables ¿de qué? De la síntesis del factor intrínseco. Entonces van a dañar las células que producen el factor intrínseco, entonces no va a haber factor intrínseco. ¿Y dónde es que actúa el factor intrínseco? Aquí. Se unía para ser absorbido a nivel el ilion terminal. ¿Ok? Entonces, por eso es que se da básicamente la anemia perniciosa. Por otro lado, los autoanticuerpos también van a atacar otros mecanismos. Van a irse contra la bomba de protones, la de tipo hidrógeno-potasio TPasa, se van a ir contra las células parietales, igual también inhibiendo lo que es el factor intrínseco, van a ir directamente con contra el factor intrínseco, van a ir también con el complejo antifactor intrínseco vitamina B12, que esto interfiere con la absorción de la vitamina B12 a nivel del ilion terminal. Entonces, básicamente, esos van a ser sus mecanismos, ¿no? Por los autoanticuerpos y por las células citotóxicas. ¿Cuál es la causa más común? Una gastritis atrófica. Acá vamos a ver a las células parietales atrofiadas que no van a funcionar bien, o sea, no van a poder producir el factor intrínseco. Entonces, gastritis atrófica de tipo crónica. ¿Cómo vamos a ver esto en nuestro estómago? Mi mucosa va a estar delgada, va a estar plana. Y las células parietales perdidas. Pérdida de células parietales. ¿Ok? ¿Cuál va a ser su efecto de esto, de que yo pierda mis células parietales? Me puede incrementar el riesgo de cáncer gástrico. Puedo tener acloridria. ¿Ok? Porque también por las células parietales es que yo voy a producir lo que es el ácido clorhídrico. ¿Ya? Entonces voy a tener acloridria, que es no voy a producir ácido clorhídrico o voy a producir menos, disminuido. Y por último, otra consecuencia, déficit en la absorción de vitamina B12. ¿Ok? ¿Cuáles son los hallazgos patológicos que yo voy a encontrar? En etapas tempranas, lo que yo voy a ver en mi paciente o en su frotis, básicamente, va a ser una anemia macrocítica. ¿Ok? Por eso le coloqué esta imagen que era de la... acá. Va a ser una anemia de tipo macrocítica. Van a ser en forma de ovalitos, ovalada. O sea, los eritrocitos van a ser como óvalos. Y vamos a encontrar también anisocitosis. Vamos a encontrar poiquilocitosis. Y ya en casos graves, incluso podemos ver alteraciones de la serie leucocitaria. Como por ejemplo, puede ser muy similar a cómo veríamos una leucemia. ¿Ok? Pero ya esto es en casos severos.
Otra cosa es el laboratorio y la clínica. En el laboratorio voy a encontrar deficiencia de vitamina B12, claro. Puedo encontrar también anticuerpos, antifactor intrínseco, también, porque es de tipo autoinmune, tengo autoanticuerpos. Encuentro el incremento del ácido metilmalónico y la homocisteína. Y también por ahí otra característica es que podemos encontrar la bilirrubina indirecta elevada. En cuanto a la clínica, la anemia se va a igual manifestar con los mismos síntomas que todos los tipos de anemia, mareo, cansancio, fatiga. Pero a nivel cardiovascular aquí ocurre una cosa interesante que puede causar insuficiencia cardíaca, ¿ok? Por eso, como esto puede causar insuficiencia cardíaca, puede ser que yo encuentre en mi paciente soplos cardíacos porque la sangre se vuelve más turbulenta, ¿ok? También va a haber mayor circulación en la arteria vena. Esto va a generar un aumento de volumen de la sangre en el corazón derecho para poder compensar que haya falta de oxígeno, porque como les digo, anemia igual a hipoxia, ¿ok? Otras manifestaciones un poco más específicas ya puede ser que a nivel gastrointestinal, igual también en la lengua, la glositis, a nivel neurológico, igual demencia, parestesias, debilidad, hormigueo y trombosis. ¿Ok? Trombosis, mayor riesgo de formar coágulos porque estoy con una sangre muy viscosa, aumento de la hipercoagulabilidad, o sea, trombosis. Anemia ferropénica. Eso creo yo es la más escuchada, la más conocida por todos lados. La anemia ferropénica, ferro de hierro, ¿ok? Entonces la falta de hierro afecta la producción de la hemoglobina y el transporte de oxígeno por consecuencia. ¿Qué cosa lo genera? Esto, un menor síntesis de hemoglobina por deficiencia del grupo M, disminución de oxígenos en los tejidos, afectación de los músculos porque también van a producir menos mioglobina, que son proteínas que van también al nivel muscular. En etapas tempranas, lo que nosotros vamos a ver es que la hemoglobina puede disminuir sin cambios visibles en nuestro frotis sanguíneo. Es más, hasta sin síntomas. O sea, tu paciente puede tener anemia, efectivamente, pero al inicio ni siquiera se da cuenta porque no tiene síntomas, incluso te puedes hacer exámenes y no puedes tener cambios visibles. Con el tiempo, lo que va a pasar es que se va a observar un aumento de eritropoyetina, ¿ok? Acá está. Entonces va a haber aumento de eritropoyetina, porque mi cuerpo ya va a empezar a producir más eritropoyetina o EPO para que pueda producir más eritrocitos por causa de la hipoxia. También podemos tener cambios a nivel de la sangre, como por ejemplo podemos encontrar mayor número de plaquetas. ¿Y qué pasa si yo encuentro muchas plaquetas? Riesgo de trombosis. Eritrocitos pequeños también voy a encontrar. ¿Se acuerda? La anemia ferropénica es un tipo de anemia microcítica, hipocrómica. Entonces, pequeña y pálida. ¿Ok? ¿Y cuál es el perfil que yo tengo que encontrar o evaluar para que mi paciente, sí, yo pueda decir como que sí, parece una anemia ferropénica? ¿Qué es lo que voy a encontrar? La ferritina la voy a encontrar baja. El hierro disminuido, obviamente, el hierro en sangre disminuido. La transferrina, que es una proteína de transporte, esta sí, aumentada. ¿Se dan cuenta? Casi todo bajo. Ferritina, bajo. Hierro sérico, bajo. Saturación de transferrina, bajo. ¿Por qué? ¿Por qué transferrina aumentada y saturación de transferrina disminuida? La transferrina va a estar aumentada porque voy a empezar a producir más transferrina porque esa es la encargada de captar al hierro, ¿ok? Entonces como que hay poco hierro, pero el cuerpo piensa como que, ay, parece que no está habiendo suficiente transferrina para poder captar a todos los hierros que tenemos. Entonces empieza a formar más, empieza a aumentar más para poder capturar a más hierros. Pero no hay, pues, ¿no? Entonces, porque hay deficiencia de hierro. Entonces,
Igual, la transferrina se va a aumentar para poder captar más, pero no hay más. Y la saturación de la transferrina va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque esa transferrina va a salir a la vía sanguínea y va a intentar capturar hierro, pero en vez de capturar, no sé, 50, imaginemos, que sería una saturación elevada, va a capturar 2, 3. Entonces su saturación va a estar disminuida, no va a estar saturada esta transferrina porque no va a encontrar suficiente hierro. ¿Ok? Entonces, este es el perfil que nosotros vamos a encontrar a nivel laboratorial en mi paciente con anemia ferropénica. En los pacientes crónicos, los síntomas pueden ser leves incluso, porque el paciente puede tener anemia ferropénica durante años, o puede ser pérdidas poquitas, poquitas, bien bajas, de poco a poco. Entonces, el paciente puede ser hasta asintomático incluso. En casos severos, ya lo que voy a ver es otra vez, igual se puede encontrar glositis, fatiga, disnea de esfuerzo, cansancio, pero lo más llamativo de la anemia ferropénica, ¿qué cosa es la... con esto? Pica. No sé si han oído qué es la pica, pero la pica es que las personas como que comen sustancias que no se comen normalmente. Lo más común es que los pacientes puedan comer tierra. Hay otras personas que comen también lo que es hielo. No sé si han visto personas como que dicen que sienten la necesidad y quieren masticar hielo, quieren comer hielo. Ya también. Eso se puede ver también en esos casos. En el caso de los niños, Eh, esta anemia ferropénica puede causar retraso en el desarrollo tanto físico como mental y aunque el tratamiento con hierro puede revertir esos efectos, si se inicia a tiempo, igual es muy importante que se tenga un control del niño para que tenga un desarrollo normal, ¿verdad? Entonces, siguiente. Entonces vendríamos ya ahora a hablar de lo que es la anemia hemolítica. La anemia hemolítica puede ser de tres tipos, puede ser aguda, crónica o episódica. Aguda por transfusiones que son incompatibles. No hacen match las transfusiones del paciente transfundido con el paciente que ha donado la sangre. Entonces me genera una anemia hemolítica. Empiezan a haber hemólisis de mis glóbulos rojos. De tipo crónica se puede dar por casos de prótesis valvulares o de tipo episódica ya desencadenada por otros factores más específicos. ¿Qué es lo que yo voy a hallar? Voy a hallar hemoglobina libre. O sea, normalmente no deberíamos encontrar hemoglobina libre ni en sangre ni en orina, pero en este caso vamos a encontrar hemoglobina libre. Disminución de la aptoglobina también. Esta aptoglobina va a ser la encargada de transportar la hemoglobina libre. Hemoglobina libre. Y en el frotis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Microesferocitos y aglutinación. Aquí les coloqué una imagen de cómo es que los glóbulos rojos se aglutinan. O sea, eso es raro, ¿no? Normalmente no debemos ver eso. Vemos así, uno, dos acá, otros por aquí, pero acá se fusionaron, se quisieron aglutinar. Entonces, eso es lo que vamos a ver en una anemia hemolítica, por ejemplo. ¿Cuáles son los mecanismos de la hemólisis? Acá tenemos que la hemólisis puede ser intravascular o puede ser extravascular. La intravascular se va a producir por la lisis directa del glóbulo rojo a nivel del vaso sanguíneo. O sea, yo estoy acá, mi vaso sanguíneo, acá está mi glóbulo rojo y de la nada lisis, o sea, se rompe, pero dentro del vaso, esto no se olvide. Esto puede darse por estrés, por toxinas, por activación de las vías del complemento. Lo que va a suceder es que esta hemoglobina libre que va a quedar en el plasma, vamos a imaginarlo así, una hemoglobina ahí, una hemoglobina por aquí, una hemoglobina por acá. Entonces, esas hemoglobinas libres se van a unir a la aptoglobina para su aclaramiento hepático. ¿Ya? Esta se une a la aptoglobina para ir al hígado. Pero algo pasa. Pasa que la aptoglobina tiene una capacidad y de la nada voy a encontrar mucha hemoglobina libre. Entonces, em, ya no voy a poder captar, o la aptoglobina no va a poder llevarse toda la hemoglobina libre que encuentre. Entonces, esto me va a generar
hemoglobinemia, que es que voy a encontrar hemoglobina circulando libremente por el plasma, que no va a ser captada por mi aptoglobina. Entonces, esta hemoglobina en el plasma se va a filtrar a nivel de los túbulos renales. Si la hemoglobina en los túbulos no es excesiva, puede volver y ser endocitada y almacenada como hemosiderina. Vamos acá. En exceso se deposita como hemosiderina. Hemosiderina es el nombre, como se le llama a la hemoglobina, pero ya la cual va a ser almacenada, ¿ok? Pero si sí, a nivel de los túbulos renales encuentro demasiada hemoglobina, lo que va a pasar es que se va a superar la capacidad y va a empezar el cuerpo a excretar hemoglobina. Y eso me va a dar hemoglobinuria. Entonces lo característico es la hemoglobinemia y hemoglobinuria. ¿Ok? Eso lo podemos ver en la de tipo intravascular. ¿Ok? Donde sucede en la circulación. Síntomas graves, porque voy a empezar a botar hemoglobina por los riñones. Ujú, claro, eso es lo característico desde acá. Y en cuanto a la extravascular, esta se va a dar por fagocitosis del eritrocito, por el macrófago. De la nada, el eritrocito está tranquilo y viene un macrófago y se lo come. Entonces, eso se da porque hay presencia de anticuerpos. Entonces, la hemoglobina intracelular se va a degradar. O sea, dentro del macrocito, dentro del macrófago se va a degradar y se va a degradar en dos cosas. No, perdón, en una cosa, que es la biliverdina. ¿Ok? Entonces, acá está mi eritrocito. Va a ser fagocitado. ¿Por quién? Por el macrófago. Dentro del macrófago, o sea, en la hemoglobina ya intracelular, se va a degradar en biliverdina. ¿Ok? La biliverdina luego se va a conformar, o bueno, luego se va a formar en bilirrubina. Y esto puede causar hiperbilirubinemia. La bilirrubina normalmente va a ser procesada en el hígado, pero cuando ya se genera un exceso por esta hiperbilirrubinemia, es decir, mucha bilirrubina a nivel de sangre, va a generar que mi paciente tenga algo característico. Mi paciente esté amarillo, porque se aumenta la bilirrubina, mi paciente va a estar ictérico. Otra cosa también puede ser que mi paciente pueda generar cálculos biliares incluso por tanta bilirrubina. Entonces aquí ya no vamos a encontrar hemoglobinuria, sino vamos a encontrar urobilinógeno a nivel de la orina. ¿Ok? Entonces, estas son las características principales, básicamente, aquí. Ya creo que es la última. Para acabar ya con lo que es la anemia aplásica, esta se va a asociar porque va a haber una hipoproducción a nivel de la médula. O sea, acá el problema es a nivel de la médula, ¿ya? Esto se va a dar por un ataque inmunológico contra la médula. Y puede ocurrir lo que es destrucción de células progenitoras, alteración del nicho medular. En el caso de la alteración de células progenitoras puede haber pancitopenia, o sea, disminución de todas las líneas, tanto eritrocitarias, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, bajen todo. ¿Y cuáles van a ser los mecanismos? Básicamente es que se va a activar los linfocitos CD8 por células presentadoras de antígenos y van a generar una proliferación linfocitaria descontrolada, van a producir linfocitos descontroladamente y eso puede generar inflamación. También va a haber disfunción de las células T reguladoras y va a haber una sobreexpresión, como les digo, de linfocitos TCD8. Esto genera daño hematopoyético.
Entonces también esto va a considerar más inflamación y la inflamación va a contribuir a mayor inhibición de la hematopoiesis, o sea, de la producción de las células. Entonces se altera la densidad también a nivel microvascular y el factor de crecimiento endotelial. Entonces esto perpetúa más el daño medular. ¿Ok? Básicamente esa es la anemia plástica, que sepan que es por déficit a nivel de la médula. En cuanto a los eritrocitos, eritrocitosis en altura, ya eso es lo último de anemia. La fisiopatología me dice que va a ser una condición en donde a grandes alturas va a haber menor presión atmosférica, ¿no? Ustedes saben. Entonces, esta menor presión atmosférica va a reducir la presión de oxígeno. Esto va a generar que haya adaptaciones en el cuerpo, como por ejemplo hiperventilación. Tu cuerpo va a empezar a intentar compensar esta hipoxia aumentando tu frecuencia cardíaca. Otra cosa, va a producir eritropoyetina. Va a estimularse la producción de eritropoyetina a nivel de los riñones, lo que va a activar a mi médula para generar más eritrocitos. Otra cosa es la eritrocitosis y viscosidad. Va a haber un aumento excesivo de glóbulos rojos a nivel del hematocrito y la viscosidad de la sangre, y esto va a favorecer la éstasis vascular y va a dificultar muchas veces la circulación. Entonces, esto puede contribuir a que el paciente tenga síntomas. Por ejemplo, esto lo vemos en los pacientes, no sé si se han dado cuenta, a veces, o se han visto casos clínicos. Nosotros, por ejemplo, llegamos a lo normal que una mujer llegue a 13, con suerte, 13, 12,5 de hemoglobina en sangre. Pero hay pacientes que vienen de la sierra, por ejemplo, que están acostumbrados a estar a menor presión atmosférica. Entonces se generan todos estos factores fisiopatológicos de compensación. Y por eso es que tienen un exceso de glóbulos rojos a veces. Y al momento de sacarle sangre, ustedes se encuentran que la mujer tiene, no sé, 16. Claro, claro, 16. He visto casos que tienen 16. Entonces, ese caso es pues por esto, ¿no? Porque hay compensación. Los pacientes pueden tener dolores de cabeza en el caso de que seas una persona de que no está acostumbrado a vivir en altura y quizás te quedas un tiempo, empiezas a desarrollar estas cosas y puede ser que puedas sentir dolor de cabeza, un poco de náuseas, vómitos, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, básicamente esto se va a confirmar con el hematocrito, con la hemoglobina, y el tratamiento básico va a ser pues descender al paciente a una menor altitud, ¿no? Para que pueda oxigenarse de mejor manera. Ya para el último tema es trastornos de la coagulación, ¿ok? Cuando hablamos de coagulación, básicamente hablamos de trombosis y tenemos dos tipos, la de tipo trombosis primaria y la secundaria. La primaria es causada por defectos genéticos o adquiridos que pueden dañar lo que es la hipercoagulabilidad. Por otro lado, la trombosis secundaria es causada por factores adquiridos, como por ejemplo los pacientes que usan anticonceptivos orales, traumas ortopédicos, por ejemplo, lo más común es que el paciente se pueda fracturar cadera y esto me aumenta mucho mi factor de riesgo de trombosis. O que sean predisponentes a tener estados de hipercoagulabilidad. Otros factores que aumentan la trombosis son un flujo sanguíneo reducido, poco flujo, lesiones o inflamación a nivel del vaso, también, cambios en las propiedades de la sangre, como por ejemplo la viscosidad. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver lo que es la fisiopatología de la trombosis. Entonces, lo importante es ver la cascada de coagulación. Acá ustedes ven cómo son los factores, cuáles son los factores que activan todos. Entonces, vamos a ver cómo al final se forma un coágulo estable en la sangre. Básicamente, la trombosis va a ser la formación del coágulo dentro del vaso. Esto va a interrumpir, como hemos visto en la aterosclerosis, por ejemplo, el flujo sanguíneo normal. Entonces, este proceso va a involucrar la activación y la interacción de varios factores, como por ejemplo tenemos al factor 5, ¿ok? El factor 5, acá está, factor 5 activado. El factor 5 en su forma activada, siempre que lo vean acompañado de una A es que ya está activada. Esto, como se dan cuenta, ayuda en la formación o en la conversión de la protrombina en factor 2, o sea, en trombina. ¿Se dan cuenta? Acá. Aquí actúa este factor. Entonces la trombina que se va a formar de esto de acá, o sea,
está aquí, es fundamental para la formación ¿de qué? De fibrina, porque sin la trombina el fibrinógeno no se convierte en fibrina. La fibrina es la encargada de estabilizar mi coágulo. Esto me permite que mi coágulo sea estable. En el momento de la trombosis, ¿qué es lo que pasa? El factor 5 va a estar mutado, ¿ok? Aquí va a haber una mutación. Por ejemplo, en el caso del factor 5 de Leiden, ¿ya? Esta mutación hace que su actividad se incremente, o sea, este factor 5 se aloca. Entonces, esto empieza a producir, activarse mucho, genera mucha trombina, mucha fibrina, y en vez de, ya, tenemos un coágulo estable, por ejemplo, porque nos fracturamos la cadera, en vez de que pase esto, coágulo, trombo, ¿ok? En el factor 10, ¿qué es lo que va a pasar? En el factor 10, no encuentro el factor 10. Bueno, en el factor 10 lo que va a pasar es que una vez esté activado, también va a participar acá, perdón, acá está, aquí. También va a participar este nivel. Va a ayudar a la conversión de protrombina en trombina, ¿no? Entonces, lo mismo. Su activación excesiva también contribuye a que haya mayor formación de trombina y eso genera más formación de fibrina y eso facilita que haya más trombosis. También hay otra cosa que se llama el complejo protrombinasa, que es el factor, justo el factor que hemos visto acá, estos dos, a ese se llama el factor trombinasa. Así que tanto separados como juntos van a desencadenar factores que aumentan la formación de trombina en caso de que haya una mutación o un desequilibrio y se active de forma excesiva. Otra cosa es el factor 8, que también se asocia con el factor 9, que son estos de acá, factor 8A y factor 9A. Esto forma este complejo que activa a mi factor, ¿cuál? Factor 10. Entonces estos de acá activan al factor 10. Entonces acá igual seguimos las cascadas y puede afectar lo que es la coagulación, básicamente. Así que simplemente si cualquiera de estos factores se aumenta, se muta, va a afectar, como es una cascada, va a afectar, ¿no? A cada uno de sus niveles. Y así va a generar más factor de riesgo para que pueda formarse una trombosis. ¿Cuáles son los factores que inhiben la coagulación? Tenemos a la proteína C. Uno de los puntos clave en el equilibrio hemostásico es la proteína C, ¿ok? Esta forma parte de la vía metabólica compuesta por tres factores. Tenemos a la proteína C, a la trombomodulina y a la proteína S. ¿Qué es lo importante de la proteína C? Que se activa por los factores 10A y la trombina. ¿Y cuál es su función principal? Y esto sí, apréndanselo. Su función de la proteína C es inactivar, esto sí lo han preguntado, factores 8A y 5A. O sea, ellos se encargan de escindir el factor 5 activado y convertirlo en inactivo. Esto va a ralentizar la activación del factor 10, ¿no? Entonces, esto es lo normal como funciona la proteína C. Y este proceso va a ser potenciado ¿por quién? Por la proteína S. ¿Ya? La proteína S entonces maximiza la acción de la proteína C. Y hay dos tipos de deficiencia de proteína C. Tenemos, por ejemplo, la tipo 1, es que vemos menos proteína C, o sea, proteína C disminuida. Y la de tipo 2 es donde la proteína C está normal, pero lo que está disminuido es su actividad. No funciona bien, no funciona correctamente. ¿Qué pasa cuando hay resistencia a la proteína C activada? Este, no se olviden, es el trastorno de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente. ¿Ok? Trastorno de hipercoagulabilidad hereditario más frecuente, la resistencia a la proteína C. Este trastorno se ve porque hay una mutación en el gen del factor 5 o factor 5 de Leiden. Esta mutación, ¿qué es lo que vamos a ver? Va a haber un reemplazo de la guanina por adenina, y eso también lo han preguntado en el examen.
lo que va a evitar que se pueda degradar eficientemente mi factor 5. ¿Ok? Esto hace que se aumente el riesgo de trombosis. Entonces, en este gen del factor 5, la guanina va a cambiarse por adenina. Esto evita que se pueda degradar el factor 5 como lo hace la proteína C. Y esto, como no se degrada el factor 5, puede aumentar mi riesgo de trombosis. ¿Qué pasa si yo tengo deficiencia de mi proteína S? Que la proteína S era la que potenciaba la proteína C. Esto es más raro, pero la proteína S se encarga de inactivar los factores 5A y 8A. También eso no se olviden, ¿ya? También se puede clasificar en tres tipos: si hay niveles bajos de proteína S, si hay deficiencia de proteína S pero con función anormal, o si hay niveles bajos de proteína S libre, que es la de tipo 3. Entonces, cuando los factores 5 y 10 forman los complejos, la proteína C se va a encargar o ya no va a poder actuar si no está presente la proteína S. Entonces ya no va a poder actuar sobre estos factores y va a aumentar la trombina y la trombosis. Ya, a ver acá un ratito. Un ratito voy a cargar voy a enchufar mi laptop, ¿ok? Ya listo. A ver si no ya se me apaga. Ok, entonces continuando, hay otros factores también que inhiben la coagulación. Estos tres últimos, por ejemplo, tenemos el sistema antitrombina heparina. La antitrombina 3 es una proteína que se va a encontrar a nivel del plasma y a nivel del endotelio en los vasos. Su función va a ser inactivar a la trombina, ¿ya? Entonces, antitrombina 3, función inactiva a la trombina. ¿Y a quién más? La trombina, recuerden, ¿cuál es? La trombina es el factor 2, ¿ok? Factor 2. Pero también inactiva a los factores 9, 10, 11, 12. ¿Ok? Entonces, la antitrombina se va a unir a estos factores de coagulación y los va a bloquear directamente. Su acción va a poder ser amplificada por la heparina, por eso el sistema antitrombina heparina, que se va a unir la heparina a la antitrombina y esto va a aumentar su capacidad en casi como 2000 veces más para que pueda inactivar a estos complejos. Bueno, más adelante, o no sé si ya los han visto, que podemos usar la heparina en pacientes con exceso de coagulación, ¿no? Es un anticoagulante, ¿no? Entonces, eso sería, ojo con eso también, fue pregunta de examen, ¿qué inactiva el sistema antitrombina heparina o qué activa el sistema antitrombina? O por deficiencia de antitrombina, ¿qué factores no puedo inhibir? Por ejemplo, acá les menciono otra vez, la antitrombina inhibe al factor 2A, que es la trombina, al factor 9, factor 10, factor 11 y factor 12. ¿Ok? Eso no se olviden. Inhibe a estos 5 factores. Puede ser de tipo 1 o de tipo 2. De tipo 1 hay reducción paralela tanto del antígeno de actividad. Y de tipo 2 hay una molécula disfuncional con actividad disminuida, pero hay niveles normales de lo que es el antígeno. ¿Ok? Y ya lo último es la hiperprotrombinemia. Esta acá va a ser causada por una mutación en la región que codifica la protrombina. ¿Ok? Esta mutación puede aumentar las concentraciones plasmáticas de protrombina. Entonces, si hay más protrombina a nivel de sangre, puede aumentar el riesgo de trombosis. Este es el segundo estado hereditario más frecuente de hipercoagulabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser lo que va a mutar en la hiperprotrombinemia? Va a haber un aumento de la protrombina, o sea, el factor 2. Sí, esto es lo último. Ok, ya para terminar, vamos a ver lo que es el tromboembolismo pulmonar y la coagulación intravascular
diseminada o SIT. La tromboembolia pulmonar es una complicación bastante grave que se genera por una migración de un trombo hacia los pulmones que van a bloquear. Normalmente estos trombos van a venir de las piernas por trombosis venosas profundas, ¿no? Esto puede generar que haya una insuficiencia respiratoria de forma aguda. O sea, de la nada llega un trombo, bloquea un flujo a nivel de mi pulmón y no voy a poder respirar bien. Entonces va a haber insuficiencia respiratoria aguda. Voy a tener hipoxemia, voy a tener dificultad respiratoria. Y es muy raro que yo vea un tromboembolismo pulmonar en pacientes jóvenes o pacientes adultos jóvenes. Es más de personas de mayor edad. Por ejemplo, como les digo, lo o más común o el factor de riesgo más importante es la trombosis venosa profunda. ¿En dónde se da esto? En las extremidades inferiores. Tenemos nosotros algunas piernas acá, tenemos unas piernas en un adulto mayor. Lo que va a pasar es que van a haber coágulos. Acá está, tenemos un coágulo. Bueno, uno nada más, ya, uno a nivel de la pierna. Lo que va a pasar es que este coágulo se puede desprender, se va, se desprende, se va y va a viajar ¿hacia dónde? Hacia mis pulmones. No se ven pulmones. Bueno, ya, va a viajar hacia los pulmones y esto va a generar, pues como les digo, una obstrucción. Entonces, esto va a generar hipoxemia. ¿Ok? ¿Y cuáles son los factores de riesgo? Personas que toman anticonceptivos de tipo orales, pacientes gestantes, pacientes que han estado con inmovilidad prolongada, por ejemplo, pacientes que han sido operados de la cadera, por ejemplo, los adultos mayores que tienen que estar en cama durante bastante tiempo, y más encima la fractura y más encima la edad, es muy probable que les dé una trombosis. ¿Ya? Otra cosa es la coagulación intravascular. Este va a ser un trastorno grave también, no se olviden, importante, asociado a patologías que se da por la activación difusa, o sea, en cualquier parte del cuerpo, en varias partes del cuerpo, no local, de la cascada de coagulación y el sistema fibrinolítico. Entonces es una activación de tipo difusa y que se activa la cascada de coagulación y la cascada o el sistema fibrinolítico. Y que causa un estado trombohemorrágico. ¿A qué me refiero con trombohemorrágico? Significa que puede llevar tanto a fenómenos hemorrágicos como trombóticos. ¿Y cuál es la causa principal de un SIT? Una sepsis. La sepsis es lo más importante, es la más frecuente. Hay otras causas, sí, como que el paciente puede tener traumas, puede ser por cáncer, cánceres malignos, complicaciones obstétricas también pueden llevar a un SIT, o incluso reacciones inmunológicas también. Por ejemplo, si el paciente rechaza un trasplante, también se puede generar un SIT. Pero lo más común es una sepsis, ¿ok? Lo importante y lo peligroso del SIT, ¿qué cosa es? Que puede generar daño multiorgánico, empieza a dañar a diferentes órganos y si no lo trato a tiempo, mi paciente se muere, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ver que hay un incremento en la generación de trombina, mi cuerpo va a producir más trombina. Esto se va a dar por acción de la vía del factor tisular y el factor 7 activado. Entonces, esto principalmente va a ocurrir en la vía intrínseca, o sea, exceso de género de trombina. También otra cosa es que va a estar la función deteriorada de la vía anticoagulante. Esto va a generar que haya reducción en los niveles de antitrombina. Entonces, no va a poder eh, disminuir el riesgo de trombosis. También va a haber depresión de la proteína C. Recordaban que la proteína C se encargaba de escindir ciertos factores también, entonces, para evitar la coagulación, la exceso de coagulación. Va a haber también insuficiencia del inhibidor del factor tisular, también. Deterioro de la fibrinólisis, por ejemplo. Esta fibrinólisis va a estar mediada por la liberación de activadores de plasminógeno en las células endoteliales. Y esto va a generar un incremento de los niveles plasmáticos del inhibidor. Entonces, esto va a generar una fibrinólisis ineficaz. O sea, no va a poder lisar la fibrina de correcta forma. Entonces, igual, sigue habiendo mayor probabilidad de que haya un trombo. Y también se va a activar lo que es la vía inflamatoria.
Entonces aquí se van a activar proteínas de coagulación encima, van a llamar más proteínas de coagulación y va también, la vía inflamatoria va a disminuir también la función de la proteína C. Entonces eso va a contribuir más a la cascada inflamatoria. ¿Ok? Eso sería todo. Entonces vamos con las preguntas, ya para acabar. A ver, en la primera pregunta nos dice que en la anemia por deficiencia de hierro, el frotis sanguíneo típicamente muestra cómo vemos el frotis en una anemia ferropénica. Me parece que es la B. Ajá, sí, correcto. Microcítica e hipocrómica. La veíamos chiquitos y medio pálidos. La deficiencia de vitamina B12 puede generar una anemia megaloblástica. ¿Debido a qué? Si no me equivoco, ¿era por la deficiencia de la síntesis de ADN o no tiene nada que ver? Porque hablabas No, de sí. que intercambiaban. Sí, ah, ya. Ajá, sí. Claro, la anemia megaloblástica es básicamente por déficit de vitamina B12 y de folato. Y el folato iba directo al ADN. Y básicamente en su definición dice que la anemia megaloblástica se da por un déficit en la síntesis de ADN, por deficiencia de estas dos cositas. Entonces sí, efectivamente, deficiencia en su síntesis. ¿Es inherente o es verdad? Esto también fue una pregunta de examen, por si acaso, sobre la coagulación intravascular diseminada. ¿Cuál de estas opciones es verdad? Eso lo acabo de decir, la diapositiva anterior. ¿Alguna pista? Empecemos a descartar. A ver. Podemos empezar a descartar, porfa. Ya. A ver. La C, por ejemplo, me dice que hay daño uniorgánico, o sea, solamente daña a un órgano. ¿Eso es verdad? No, eran varios, creo. Ajá, era daño multiorgánico, por eso es que era muy peligroso si no lo trataba y mi paciente podía morir. Ay, acá estaba mal. Era trombóticas, trombóticas. También otra cosa es que yo le dije que la SID es una condición trombohemorrágica, porque me puede dar característica de los dos, o me puede generar trombos, o también yo puedo ver en mi paciente hemorragias. Entonces acá me dice, ¿hay manifestaciones hemorrágicas y no trombóticas? No, puedo tener ambas. Es la activación focal, o sea, solamente en una zona. Falso. Es una activación difusa de todo mi sistema de coagulación. O sea, básicamente todo el sistema está fallando. Y me dice que no se activa el sistema fibrinolítico. No, eso es totalmente falso. Acá se activa la cascada de coagulación y el sistema fibrinolítico. Ambos empiezan a fallar porque se activan de forma excesiva. Entonces, esta tampoco es. ¿Se asocia siempre a fenómenos patológicos? Sí. Sobre todo, ¿cuál es la causa más común de SIT? ¿Te acuerdas? No, disculpa, no me acuerdo. Ya, la sepsis. La sepsis es la causa más común de SIT. Y por último, ya estas dos. Sería un paciente con eventos trombóticos. Veo en su estudio que tiene alterados los factores 2A, 9A, 10A, 11 y 12. ¿De qué trastorno estamos hablando? A ver, acuérdate de estos de acá y ahora veamos esto. Porque acá les dije esto. Como les digo, básicamente, porque esa es una pregunta de examen también, ¿no? Si se dan cuenta. Entonces acá clarito les dice que la antitrombina inhibe los factores tal, 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 tal. Y en el examen le están preguntando, si mi paciente tiene alterado los factores tal, 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 ¿qué es el trastorno que estoy viendo? Entonces, en este caso la respuesta sería deficiencia de antitrombina, porque es directo, porque la antitrombina se encarga de inactivar a estos factores, ¿no?
Pero así como les digo, por ejemplo, si yo les pregunto, si en el examen les preguntan, por ejemplo, inactiva los factores 5A y 8A, también puede ser la proteína S, pero también puede ser la proteína C. Y ahí te dirían otra cosa. Si te dice potencia la acción de la proteína C, o bueno, la proteína C no alcanza su máximo potencial porque no está potenciada. Ok, ¿cuál sería? La proteína S, por ejemplo, que es la encargada. O acá también vemos la mutación del factor 5 de Leiden. ¿Qué es lo que estoy viendo? Resistencia a la proteína C activada, ¿no? Entonces, eso sí es importante aprendérselo porque si les preguntan así de forma directa en el examen. Y por último, que en la resistencia justo, en la proteína C, con respecto al factor 5 va a haber una mutación, yo les dije, a nivel del gen. Esta mutación, ¿cuál va a ser? La guanina va a reemplazarse por, La glutamina, no, la adenina. ¿Ok? Acá está. Desde acá estudien si quieren el PPT. Acá está. Mutación factor 5 guanina cambia por adenina. Y esto es lo que genera que ya no pueda degradar este factor 5 y esto aumenta la trombosis, etcétera, etcétera. Esta parte es un poco complicada quizás, ¿no? La parte de trombos o la parte de coagulación, pero una vez que te lo aprendes básicamente eso, creo que sí es entendible. Sobre todo, lo más importante de aquí, o lo que te va a servir básicamente para la vida, es la cascada de coagulación y eso sí, saberla, porque también para cuando vean lo que es fármaco, es importante, la van a volver a repetir. Y en este caso lo que es SIT, coagulación intravascular diseminada, eso sí también es súper importante porque lo van a ver hasta el cansancio. Entonces, eso sería todo, chicos. Les paso ahorita el post-test, como para que ya lo vayan llenando y ya, a ver, ya, a ver. Ya, ok. Ahí está. No se olviden de llenarlo. Ya. Eso sería todo. Vamos a dejar de grabar.